Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí dentro de las sesiones de entrevistas de la SEA a compañeros de nuestra especialidad del país que presentan avances en técnicas y comparten su experiencia. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Marc Sirvent. Marc es compañero cirujano vascular del Hospital General de Granollers y, como todos sabemos, es una persona que es referente en el tratamiento y salvamento de extremidades, isquemia crítica, y está muy metido en el circuito de las novedades de fármacos de la industria. Hola Marc, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí, como siempre, es un placer estar con vosotros. Bueno, Marc, mira, en la entrevista de hoy queríamos que nos hablara un poco de un campo que sabemos que a ti te apasiona, ¿no? Que es el de salvamento de la extremidad, ¿no? Terapias un poquito extremas o terapias de isquemia crítica que en otros centros pues no están o no estamos tan avanzados, ¿no? ¿Qué novedades ves tú o por dónde van las líneas, Marc? Bueno, las novedades básicamente se refieren, cuando nos referimos a isquemia de extremidad, tenemos como dos puntos en nuestros pacientes. Es por una parte los diabéticos, que la gran mayoría de los pacientes son diabéticos, y por otro lado son las técnicas endovasculares o la cirugía abierta para salvamiento de extremidad en estos pacientes con isquemia crítica. Y son con los dos focos que nosotros estamos centrados, que muchas veces van de la mano, que es el pie diabético y el salvamento de la extremidad. Y mi opinión es que aún nos queda mucho recorrido, sobre todo en la parte del pie diabético, de la unidad multifuncional, etcétera, etcétera, muchas mejoras para intentar el salvamento de extremidad en estos pacientes. Claro, porque Marco, una cosa que tú y yo hemos hablado muchas veces en congreso que tenemos que discutir es algunos centros, ¿no? O algunos compañeros que todavía se ofrece la amputación como una terapia más, ¿no? Yo soy uno de los convencidos que Mm, la amputación es un fracaso, ¿no? O ha fracasado el mm, sistema porque el sistema llega tarde, o fracaso yo como cirujano porque no puedo ofrecer esas técnicas, debo remitirlo a otro centro o debo amputarlo, ¿no? Pero aquellos tiempos en los que la amputación era una opción más, sobre todo en pacientes que deambulan, ¿tú qué opinas, no? Porque a veces luchamos mucho esos pacientes y a lo mejor, bueno, pues lo amputamos 2 o 3 años después. Pero ¿qué casos crees tú que tenemos que todavía que amputar? ¿O tantos casos hay sin opción? mm. Bueno, de hecho, cuando charlamos en foros o otros compañeros que vamos a ver o nos vienen a ver en el hospital, este es un tema muy recurrente. La amputación es un tratamiento, es una parte de nuestro tratamiento, es una parte de nuestra cirugía, pero desafortunadamente pienso yo que en muchos centros o en muchos sitios se ofrece de una forma muy holgada o muy precoz. A nosotros, por ejemplo, en un centro de altos pacientes de alto nivel, teníamos muchos pacientes, pero el número de amputaciones disminuye muchísimo, uniendo lo que decía antes, la creación de una unidad del pie diabético con el aumento de estas terapias básicamente endovasculares de extremas. Sí. Es decir, no tenemos que olvidar que a ciertos pacientes la única opción es la amputación, pero no como, como, como fracaso, sino a veces como primaria, pero estamos hablando de esos Ya. pacientes Pero muy sépticos, limitados, esos ¿no? Que no pacientes, deambulan. claro, exacto, pacientes que no deambulan, que tienen ya una amputación asociada, que están encamados, que tienen lesiones Sí. grandes. Es decir, siempre se debe contemplar y debemos tener ese foco abierto, pero eso no quiere decir que se pueda tomar a la ligera esa Claro. decisión, ¿sabes? Muchas O sea, veces, ¿no? Lo muchas que se veces nos vemos decía en... a Claro. veces, ¿no? Que decía, o mejor una buena amputación a tiempo porque le vamos a operar muchas veces y no va a salir bien. Yo es que intento pelear bastante a los pacientes. A veces Mm, reconozco que puedo decir, jolín, 3 angioplastias o 3 procedimientos y al final lo mm. hemos amputado, ¿no? Es duro. Mira, yo siempre debemos tener esa visión holística y también con el paciente, o sea, tener el paciente, o sea, comprometerlo en el paciente a la toma de Sí, decisiones. Es decir, muchas veces he oído lo que comentábamos. No, a un paciente joven lo amputas y se va a rehabilitar al cabo de un mes. Eso es falso. O sea, hay estudios, al cabo de un mes no está rehabilitado. O sea, primero pasa por la prótesis provisional. En el mejor de los casos es a partir de los 5 o 6 meses que empiezan a hacer la rehabilitación. En el mejor de los casos, nosotros hicimos un estudio que de los pacientes amputados en 2 años, que habían 50, por ejemplo, no recuerdo bien los números,
solo el 30 y pico por ciento estaba rehabilitado y a partir de los 6 meses con prótesis provisional, ¿sabes? Es decir, eso que lo amputas y se va a rehabilitar inmediatamente, eso es falso. Para mí, yo lo asocio con lo que decías de las reintervenciones, del tratamiento, en un año, pues 2, 3 reintervenciones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los pacientes en diálisis van cada semana 3 veces por semana, ¿vale? Yo, si fuera paciente, preferiría antes de amputarme, si entre una cirugía y otra estoy bien y estoy asintomático, preferiría pasar 2, 3 veces al año antes que perder la pierna. Igualmente, pienso igual. Interesante, ¿eh? Porque muchas veces cuando algunos grupos, ¿no?, vais al límite en salvamento de extremidad, ¿no? Pues a veces una de las críticas, ya, pero ¿cuántas veces operan a los pacientes y tal? Bueno, pero esto va de salvar piernas, ¿no? De que no se nos mueran las aortas, de que no se nos mueran las disecciones, y en la isquemia crítica de que salvemos miembros o hagamos amputaciones menores asociadas, ¿no? Que los pies diabéticos los mantengamos. Nadie va a curar un pie diabético, estamos todos de acuerdo, pero si conseguimos que ese paciente viva 10 años más con su pie diabético, nuestro objetivo es... Sí, el hecho de amputar hay dos cosas, reduces dos cosas, reduces esperanza de vida y reduces calidad, no solo al paciente sino a su entorno familiar también, y eso es una cosa importante, por eso se tiene que valorar de una forma holística y muchas veces se cree que los que estamos focalizados en este tema de que perdemos la visión global del paciente. Y es al contrario, o sea, los que estamos focalizados en este tema precisamente vemos todo eso. ¿Camina o no camina ese paciente? ¿Qué vida hace? Y no solo es caminar, es simplemente que esa pierna le ayude para apoyar y que pueda irse al baño, por ejemplo, por la noche. Simplemente que pueda ir por la noche y ser lo máximo dependiente posible, que no sea una carga familiar. Y eso es muy importante. O sea, simplemente un paciente que pueda apoyar, ayudar a la familia para ir al tacatá al baño, eso es muy importante por esa familia y para el paciente, por la dignidad de ese paciente. Totalmente de acuerdo, Marc. Oye, Marc, y mira, en terapia de salvamento de extremidad quería preguntarte un poco sobre lo último que se habla o las últimas noticias que hay sobre el uso de balones con fármacos, ¿no? Parece que ya todo el mundo lo estamos volviendo a usar en la isquemia crítica, en el salvamento de extremidad. ¿Tú nos puedes aportar algo nuevo o alguna novedad? O si hay alguna nueva droga, porque ahora parece que el Paclitaxel o el Sirolimus, en vosotros, como centro de referencia, ¿qué estáis haciendo ahora? Mira, ahora así a nivel general se está hablando, hay una comunicación reciente de la FDA que con todo el boom que hubo de Paclitaxel en el 2018, que había un señal, nunca se discutió la eficacia de Paclitaxel en el sector femoropopitio, estamos hablando del sector femoropopitio, nunca se puso en duda la eficacia, se puso en duda que había alguna señal o podía haber alguna señal de mortalidad, a los 2 y 5 años. Después de todo eso ha habido una comunicación reciente de la FDA que no hay ningunos datos que soporten esa señal de mortalidad. Por tanto, es una terapia que es eficaz, sector femoropopitio, y es una terapia que no se ha demostrado problemas de seguridad, con lo cual es una terapia que va a volver a incrementarse después de unos años que ha habido por esas preocupaciones de la seguridad en el sector femoropopitio. ¿Qué ha hecho esto? Esto ha hecho que en el boom de ese problema del Paclitaxel salieran otras drogas, como puede ser el Sirolimus, que metieran ahí para la cabeza que tenían un perfil de seguridad mayor, pero que aún no ha demostrado tanta eficacia. Entonces ahora cohabitan las dos drogas, Paclitaxel y Sirolimus. Paclitaxel demostrado, y es la referente, y el Sirolimus, que hay ciertos estudios que dicen que pueden aportar alguna cosa y es lo que están viendo. Eso en el sector femoropopitio y en el sector distal todo está por hacer. Es decir, en tema de droga todo está por hacer porque hay luces y sombras en el Paclitaxel y en Sirolimus aún más porque aún no están demostrados. Vamos a ver, sí que se están creando algunos estudios, incluso nosotros estamos planteando algún protocolo porque el problema de los troncos distales es... El hacer el estudio, como bien sabes, en troncos distales es muy heterogéneo, afecta muchas variables, cómo curan las lesiones, cómo vienen, cómo se trata. Enfermedad proximal asociada, grado de lesión. Claro, sobre todo el outflow, o sea, de tobillo para abajo, cómo están. Es decir, es muy difícil de homogeneizar la muestra para sacar las conclusiones. Pero bueno, en eso andamos a ver si podemos aportar algo de luz. Muy bien, Marc, muy interesante. Oye, y sabemos que estás recién llegado de CIRSE, donde has participado con varias charlas y talleres.
No sé, cuéntanos alguna novedad o algo, si has visto algo en teaser que te ha impresionado o qué nos puedes actualizar un poco. Bueno, el CIRSE estuve poquito, casi fue un viaje relámpago en el sentido del trabajo de hacer las charlas. Yo personalmente hablé de una tecnología relativamente, bueno, de hecho las dos tecnologías relativamente nuevas. Uno es el stent Rensan, que es de Terumo, que es un stent mallado como si fuera el Rod Shaver de carótida, pero en periférico con algunas modificaciones, que puede aportar algunas cosas. Veremos, es muy flexible, tiene poca COF, o sea, baja COF, alta fuerza a la compresión. Vamos a ver, teóricamente está bien pensado y ahora necesita que lo demuestre en los estudios y en la vida real. Y por otro lado, estuvimos hablando precisamente sobre el Plaquetaxel y el Sirolimus, que así no se ha visto ningún problema o sea, la eficacia no ha habido ningún problema, pero sí que se ha detectado algunas cosas, en algunos casos lo que se ha llamado alguna degeneración aneurismática con el uso del Paclitaxel. No solo con los stents liberadores de droga de forma prolongada, como podría ser el Lubia. Y esto lo hemos visto en algunas charlas, ¿no? Con Cohen de Luz, claro. ¿no? La degeneración que se observa en algunos casos, y si eso de verdad es preocupante o no, y si se asocia a... ¿Pero qué bueno, es una cosa que se ha visto y que se tiene que ver. Una cosa es el halo, simplemente que se ve, y la otra cosa es la degeneración aneurismática. Lo problemático es la degeneración aneurismática. El hecho que haya un halo y allí no afecte, no. Pero sí que la degeneración aneurismática. Yo he tenido, y de hecho presentamos algunos casos, que se veía como el stent debido por ejemplo, presentamos un caso que tratamos con balón con droga, hicimos una subintimal en una oclusión crónica del sector femoropoplítico en recanalización a P1 y tratamos de forma subintimal, recanalizamos de forma subintimal y tratamos con balón con droga y spot stenting en dos pequeños sitios. Entonces, perfecto, todo fue bien y al cabo de 2 años el paciente estaba asintomático, ningún problema, pulsopedio, pero en el control, que nosotros siempre hacemos un control ecográfico, vimos que todo el segmento estaba aneurismático, de generación aneurismática. Y en algunos puntos incluso el stent estaba abocado a la pared, precisamente porque como se degeneró, pues había cambiado, estaba como bailando en alguna parte. Es decir, eso existe, eso sí que es relativamente poco, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y en esos casos yo me planteo, en esos casos de recanalizaciones subintimales importantes, si la droga, si el Plaquetaxel es el mejor tratamiento en ese caso. Veremos, son cosas, ideas que a raíz de esa experiencia... Un comentario muy interesante, Marc, porque muchas veces las recanalizaciones que hacemos son agresivas, vamos muy subintimal y no va a ser el mismo efecto de la droga probablemente en un campo intraluminal que subintimal, cuando no sabemos cuántos planos hemos levantado y dónde estamos. A veces rompemos la arteria, yo lo reconozco, la rompo y reentro y bueno, hacemos bastante daño, ¿no? Probablemente el efecto de la droga, ya veremos, puede degenerar. Claro, tú piensas que la droga en una intraluminal tiene que penetrar la media, la placa, la íntima y llegar a la media, que es donde hace el efecto. Cuando tú haces una subintimal estás liberando la droga allí mismo, ¿vale? Y la cantidad de droga que llega es mucho mayor. Y ya no solo por la droga, el Plaquetaxel, que es citotóxico, sino también por el efecto mecánico que tú... Claro, la agresividad que damos. Claro, que tú causas. Oversizing que hacemos a veces. Claro, con una subintimal tú allí ya haces un aneurisma, un pseudoaneurisma, algo mecánico pues yo que afecte allí. Vamos a preparar muy bien el vaso y a veces algunas preparaciones de vaso que digo, ostras, a ver si no me pasa. Claro, o sea, son conceptos que como novedades van saliendo. Eso no quiere decir que estoy en contra del Plaquetaxel, al contrario, es mi herramienta principal. De hecho, es mi primera opción. Por ejemplo, mi primera opción en un algoritmo rápido en el sector farmacoplitio es, como primera opción, siempre, el 90 y pico % de los casos hacemos endovascular, si podemos cruzar, si no somos cirujanos vasculares y hacemos cirugía abierta, pero en el 90 y pico % de los casos hacemos endovascular, siempre y cuando no comprometamos o no perjudiquemos un posible landing zone para posibles futuros bypasses. Una vez cruzado, el siguiente paso, y cruzado me refiero intraluminal, subintimal, retrógrado, cambio de reentrada. Una vez cruzado, para nosotros el factor principal es la preparación del vaso. Y la preparación del vaso es lo que a nosotros nos dirá a qué tratamiento definitivo. Si la preparación es queda disección limitante de flujo o queda una estenosis residual más del 20-30%, vamos con stenting. ¿Qué stenting en la femoral superficial? Pongo algo antirrestenótico. ¿Por qué? Y algo antirrestenótico me refiero droga, stent con droga,
una barrera física como puede ser Viaban, o un stent, por ejemplo, que ha demostrado grandes permeabilidades per se, como puede ser el Supera. Y veremos si el Renzan en este caso también demuestra grandes resultados. Si la preparación queda bien, me da igual que sea oclusión larga, corta, etcétera. Voy con balón con droga. Y entonces pueden pasar dos cosas. Queda bien, he acabado. Queda alguna cosa, spot stenting. Entonces sí que pongo algún bare metal stent en función de la localización. Si es poplitea, siempre mimético. Vale. Ese sería el algoritmo nuestro. Oye, muchas gracias, Marc. Nos acabas de hacer un pequeño resumen de un algoritmo espectacular. Luego lo iremos publicando. No, pero ya te lo hemos oído en varios congresos, lo defiendes y es algo que mucho, gracias a vuestro grupo, lo vamos adoptando a nuestro centro, a nuestras características, nuestros materiales. Bueno, pues Marc, pues muchas gracias. No sé si te apetece compartir algo más con los compañeros de Sociedad Española. Y gracias por los mensajes que nos has dado, que esto está abierto para todos, para que la gente pueda verte cómo hablas, cómo trabajas en tu centro. Además, contigo y la suerte de que trabajas mucho con la industria, suele haber muchos talleres de formación en tu centro con distintas casas de la industria. Yo personalmente no tengo la suerte de todavía haber ido, pero vamos, estoy deseando ir a verte trabajar o que vengas un día a ayudarme. Y que gracias por colaborar en todas estas cosas. Para mí es un placer que vengas, que yo vaya a encontrarnos donde sea. Es un placer colaborar con esto. Y un poco como mensaje final, me gustaría decir que en el salvamento de extremidad, que es el tema que estamos haciendo, los dos temas como vasculares, los dos temas que hemos comentado antes no deben ir por separados. El pie diabético y la isquemia crítica. Nosotros tenemos la experiencia que formando una unidad multidisciplinar real multidisciplinar del pie diabético, junto con creando un programa de arteriopatía periférica, y eso incluye todo, desde técnicas, desde curas de heridas, desde precocidad en estos tratamientos, desde tratamientos agresivos, consigues disminuir el número de amputaciones mayores drásticamente. Bueno, pues hay que trabajar en esa línea, ¿vale? Como saben las campañas Stop Amputation, Fighter, llámalo como quieras, pero tenemos que disminuir el ratio de amputaciones del país, que mucho de esa cae en nuestras manos. Pues Marc, muchas gracias. Te vemos en próximos congresos, que pronto estarás en SITE. Bueno, tú tienes una agenda limitada y te veremos en muchos de ellos, ¿vale? Muchas gracias, Marc. Muy bien, un abrazo. Un placer tenerte en la SEAC. Chao, un abrazo. Chao.